Buen día, muy buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos de nuevo con ustedes, Milicen Uribe y quien les habla de Alberto Grullón, para compartir informaciones trascendentes registradas en el país y fuera de él. Milicen, la agenda del día de hoy es una agenda muy limitada, no tiene acontecimientos trascendentales, incluye un encuentro, un acto que va a celebrar el presidente Luis Abinader, va a encabezar el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional para poner en vigencia, anunciar la puesta en vigencia de la ley de compras y contrataciones que ha sido modificada. Para el propósito de esto es reforzar la vía legal para combatir la corrupción y la impunidad en el país. En ese acto se supone que hablará el presidente y hablará también el director de la oficina de compras y contrataciones, que es Carlos Pimentel. Sí. Es interesante, Adalberto, ahí los cambios que trae la nueva ley, porque definitivamente viene a robustecer todo el marco normativo en prevención de la corrupción. Uno de los cambios más importantes es que ya los funcionarios no podrán tener ningún nivel de participación en empresas que sean proveedoras del Estado. Con la ley anterior le daba un margen de un 5 o un 10%. Ahora no se va a poder ni siquiera un 1. O sea, va a estar totalmente inhabilitada esa posibilidad. Así también las sanciones. Aquí hay un reguero de leyes que se aprobaron, pero que no tenían las sanciones o las garras necesarias. Se convierten en letra muerta. Exactamente, o leyes sin garras, como escuché decir en algún momento al mismo Carlos Pimentel. Pero ahora hay sanciones que ya no son solamente en el campo administrativo, sino también llegan a la parte penal. Estamos hablando de penas por prisión que van de 1 a 10 años. Y eso definitivamente robustece y hace más duro, trata de disuadir que cualquier funcionario pues quiera alzarse con el santo y la limosna, como se diría popularmente. Así es. Bueno, este acto se produce en un momento en que también se reactivan algunos procesos judiciales vinculados al tema de la corrupción. Cierto. Milicen, tenemos por ejemplo el caso de Senasa. En Senasa, ustedes saben que se presentó una primera fase del expediente por corrupción de altísimo monto. Muy alto. En esa institución hay personas detenidas y sometidas a la justicia por ese desfalco que se descubrió en el Senasa, pero se supone que hay mucho más instituciones y personas, más bien empresas, vinculadas al caso, que todavía no han sido señaladas ni tocadas. Entonces el Ministerio Público, que lleva a cargo las investigaciones, ha anunciado que próximamente, aunque estaba diciendo próximamente, desde el año pasado, y la gente se desespera, pierde la confianza. Bueno, pero está diciendo ahora de nuevo, reiterando, que se avanza muchísimo en las investigaciones y que esa segunda fase del proceso viene. Y probablemente la sometan de manera separada al expediente ya depositado en la justicia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estos expedientes tan largos, con tanta gente imputada, con tantos casos, retrasa aún más su conocimiento. Y fíjense que nosotros tenemos muy pocos ejemplos de sanciones definitivas a personas que han sido sometidas a la justicia por temas de corrupción. Aquí el presidente de la Suprema Corte de Justicia hablaba duro de cómo han descongestionado los expedientes, pero eso son los expedientes comunes. Ahí no hay corrupción. Él no se refirió al tema central que preocupa a la sociedad dominicana, que son los procesos de corrupción. Eso no avanza. Hay todos los obstáculos. Y el Poder Judicial juega un papel importante en esto. No ha hecho lo suficiente para agilizar esos procesos, Milicen, y esto conspira contra la esperanza del pueblo dominicano de que algún día quienes manejan las cosas públicas
el dinero del pueblo, el dinero de todos y todas, actúen con responsabilidad, agilidad y consecuencia. Y eso implicaría que no haya impunidad con ningún sector, inclusive sectores que tradicionalmente han disfrutado de privilegios en la sociedad dominicana. En este caso específico de SENASA, cuando se habla de un nuevo expediente, se refiere a un SENASA 2.0 donde hay implicados, nada más y nada menos, Adalberto, que proveedores de servicios, médicos, farmacias, clínicas, que según lo que dice el Ministerio Público se dedicaron a realizar y lograr autorización de una serie de procedimientos que no eran necesarios. Ayer yo escuchaba una entrevista que concedió Eduardo Guzmán, director de SENASA, y él decía, Adalberto, que se autorizaban recetas en blanco. Entonces, el que la impunidad no solamente podamos combatirla en sectores que son tradicionales, en este caso de práctica, y que lleguen a figuras tan respetadas en la sociedad dominicana como el tú ser un médico, el tú ser dueño de una clínica, yo creo que eso también es importante para continuar cambiando ese imaginario de no a la impunidad. Así es, así es. Y muchos filántropos Exacto. están vinculados a ese proceso. Eso es muy duro, Adalberto. Es muy duro cuando tú oyes a la gente saltando y brincando. Es porque algo viene. Algo viene, algo está pasando. Claro. Señor, eso era una piñata. Ay, Dios mío. Una piñata, yo no sé cómo se instala tanto. Pero aquí hay que llamar a la atención siempre, otra vez, a los funcionarios públicos de más alto nivel. En este caso, al Ministerio de Salud. El ministro de Salud tiene muchas responsabilidades y una de las principales que tiene es la de supervisar y coordinar el trabajo que hacen todas las instituciones sanitarias del país, Claro. incluyendo al SENASA. Es que el Salud Pública es el órgano rector. Es el presidente del consejo. Sí, exactamente. Es el presidente del consejo. Claro, No va, ni actúa, ni sabe nada de eso. Sí, pero ¿no? también lo es del Servicio Nacional de Salud. Y tampoco va. Pero además, la ley de salud pública contempla la existencia, la vieja ley lo tenía también, de un Consejo Nacional de Salud. ¿Y se reúne? ¿Quién la preside? El ministro. El ministro. ¿Desde cuándo no se reúne eso? Eso es un problema. O sea, aquí hay un problema de gerencia que tiene que llamar la atención. Y ¿saben lo que dicen los funcionarios que forman parte o que dirigen determinados consejos? Que son muchos, pues yo asistir. Oye eso. Pero bueno, la gerencia general del país descansa en la presidencia de la República. Y ese sí va todo. Tiene que ir, y tiene que actuar, y tiene que supervisar, claro. y tiene que usar la herramienta para comunicarse permanentemente con sus funcionarios. Tiene que exigir que rindan cuentas. Y tener mecanismos de seguimiento. Y tener mecanismos de seguimiento. Claro. Ahora, es mucho trabajo para una sola gente si los que están en la cadena de mando no actúan correctamente. O están en otra cosa. Están en otras cosas. Ese es el punto. Tienen que atender a su cartón. Tienen que atender a su cartón. Yo veo el nuevo director del Servicio Nacional de Salud recorriendo el país. Está dedicando tiempo a recorrer el país, a ver cómo están los locales, como siempre. Otra vez, cómo están los establecimientos. Se le van 2 años en eso. Pero se le va el tiempo. 2 años. ¿Y por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué tiene que hacerlo además de manera rápida? Revise todos los papeles, revise todo lo que hay. Y el gobierno que ha hablado de privilegiar la atención primaria, que pase del dicho al hecho. Claro. Y eso le corresponde principalmente al Servicio Nacional de Salud. Porque el Servicio Nacional de Salud atiende el primer nivel de atención, que es la vía que tiene el sistema público para llegar a la gente a nivel de la comunidad, a nivel del territorio, a nivel de los sectores sociales. Y eso tiene que hacerse, por supuesto. Para hacerlo tiene que consultar. Pero en vez de usted ir a todos los pueblos, llame a los jefes de los pueblos. Exacto, porque tiene una representación. Y vengan, vamos a reunirnos, vamos a ver. Claro. Tú sabes el tiempo que se economiza. Entonces ahí. Yo veo es más de lo mismo. Sí, la y mira que a este nuevo director del Servicio Nacional de Salud se le atribuye
el mérito de tener capacidad gerencial. Hay que probarme las cosas ya. Hay que ¿verdad? probarlas y ya. un compromiso social importante. Sí. Pero la capacidad gerencial comienza por ahí. Yo creo, Adalberto, que además de esto que tú señalas, hay otro elemento que queda implícito ahí, que es la falta de articulación que tiene el mismo Estado. Claro que sí. Para mí es extremadamente sorprendente y en términos bastante negativos el que aquí haya instancias del Estado que trabajan en una misma área y que no logren reunirse, que no logren ponerse de acuerdo. Y ahí lamentablemente muchas veces no es un tema institucional, sino es un tema de ego, es un tema personal. Sí. En el caso que tú citas del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, ahí ha habido incumbentes, Alberto, que no son capaces de sentarse a tomarse un café. Porque algunos son enemigos. Algunos son enemigos. Entonces, sí. eso lamentablemente lo que hace es que merma la institucionalidad. Y mira que este gobierno, desde que comenzó en el 2020, parte de su política implicó crear unos gabinetes, que a mí me parecieron interesantes porque no implicaba tú tener ni funcionarios nuevos, ni gente pagándole salarios adicionales, sino tú poder construir espacios donde diferentes instituciones se reúnan. Y eso es importante. Pero yo creo que también es importante usar los instrumentos institucionales que ya están creados, darle uso a todos esos consejos que hay en los ministerios, y que en el caso SENASA, una de las cosas que aprendimos es que parte del problema era eso, que el consejo no se reunía. Entonces, si no se reúne el consejo, no se podía lo agarraron auditar. asando batata. Lo agarraron asando batata. Lo agarraron asando batata. Claro. Porque la irresponsabilidad aquí no se sanciona. No se sanciona. La responsabilidad aquí no se sanciona. Pero ahí hay mucha responsabilidad colectiva. Pero claro, porque falta de supervisión. Claro, falta de supervisión. Falta de supervisión. Y de auditoría. La ley ya establece, mira, sin que la modificaran, la ley de compra y contrataciones, establece mecanismos de supervisión y mecanismos claros de cómo se contratan servicios y obras. Exacto. Cómo se compran las regulaciones. Y todo eso está fuera de... Pero además, oye, nosotros caímos en el gancho con todas estas políticas neoliberales que se aplicaron no solamente en República Dominicana, sino en América Latina y gran parte del mundo. Caímos en el gancho de dividir el Estado en pedacitos. Sí. Y a darle a cada pedacito autonomía financiera y administrativa. Sí. Eso es parte del problema. Pero claro que eso es parte del problema. Es parte del problema. Entonces tú tienes un Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, que tiene autonomía financiera y administrativa, aunque tiene un consejo. Sí. Lo dirige. Pero el director ejecutivo de eso tiene esa autonomía. Igual pasa con el SENASA, pero igual pasa con la Superintendencia de Pensiones y con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales también. Y con el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Son muchos pedacitos, muchos pedacitos. Débiles. Entonces tú le agregas a eso otras instituciones dependientes del ser. Promese. Promese. Su consejo también está presidido por el ministro de Salud. Y entonces, no. Ahora, decía mi abuela que el que nombra manda. ¿Y quién es el que paga ahí? Ninguno de estos organismos nombran a su subalterno, a su secretario general. Generalmente dependen del Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay temas. Porque alguien dice, bueno, yo soy director de tal institución, me obedezco a otra, pero me nombró un tercero. Ya. A ese que yo me debo. A ese que me debo, a ese que rinde. Sí. Y eso está pasando. Agregándole a todo esto el tema de la politiquería, ¿verdad? Porque, señores, el requisito principal para una gente ocupar un puesto en la administración pública es que sea del partido del gobierno. Tienen que tener ese es el requisito principal. Después hablamos de capacidad, después hablamos de experiencia, de todo. Pero primero es eso. Estamos mal, Adalberto Grulló. Estamos un poquito mal. Pero Milicen, hay otros temas importantes en el día de hoy. Hay un paro, la convocatoria un paro de docencia en Boca Chica. Oigan, ¿se van a parar cuántas escuelas, Milicen? 55 escuelas. ¿Por qué? Porque hay una directora del Politécnico de Litla que la nombró el destituido rector y la ADP dice que tiene que hacerse por un concurso. Que de entrada no está mal, o sea, me parece correcto. Pero lo comentábamos hace un ratito,
¿Hay que parar la docencia para que la ADP eleve esa nota de protesta? No. Es que, no, miren, la no. tradición que tienen varios, sobre todo los gremios que son fuertes aquí, la ADP es uno, el Colegio Médico es otro. Los gremios fuertes apelan al último recurso. De primero. Para reclamar de primero. De primero. Al último de primero. Sí. No crean, porque déjenme decirles, este espacio está abierto. Si la ADP quiere venir aquí a hacer un reclamo justo, como parece ese que está haciendo, Claro. que es justo, lo puede hacer. Y hasta los respaldamos, Y hasta ¿verdad? lo respaldamos. Y probablemente eso solucione. Claro. El problema. Sí. Antes de llegar a la última consecuencia. El último recurso es eso. ¿Y por qué en el caso de los servicios públicos, como es el caso de la educación? Señores, porque perjudica a terceros, que no tiene nada que ver con eso. Dígame, ¿qué tienen que ver las escuelas públicas de Boca Chica con lo que pasa en el ITLA? Nada. ¿Por qué tienen que pagar los miles de estudiantes de escasos recursos que estudian en la escuela pública de ahí la consecuencia de una disputa entre el Ministerio de Educación y la ADP? Y la ADP. Claro. Eso es lo que evidencia es debilidad, el usar el camino más fácil, porque lo más fácil es eso, parar la docencia. Denota también mucha falta de creatividad. Hay profesores que la paran y arrancan a hacer su diligencia. Exactamente. O sea, y eso es lamentable porque la ADP no se ha dado cuenta el daño que eso le hace a su imagen, a su reputación, porque la sociedad dominicana ha cambiado y eso no lo ve con buenos ojos y eso lo critica. Y esa tasa de rechazo se le carga al gremio. A mí me da mucha pena de eso porque hay gente hay personas trabajadora, honesta, y maestros tan consagrados. Y con mucha vocación. Y la labor pedagógica es una labor digna, bellísima, que requiere de tantos sacrificios y de tanto amor para llevarla a cabo, ¿verdad? Sí. Una labor muy noble. Y la inmensa mayoría de los profesores y las profesoras lo tienen, poseen esas condiciones. Adicional a la capacitación. Ya nosotros no tenemos maestros y maestras empíricos. No, ya. Ya no. Al sistema entran profesionales, personas que pasan por una universidad. Pero la verdad es que la cúpula del ADP se ha acostumbrado a y esa cúpula es una cadena que hay. Y hay gente de todos los partidos. De todos los partidos, de todas las ideologías. De todas las ideologías. Así mismo es, dicen Uribe. Bueno, ojalá, ya el paro tiene. Lamentablemente, sí. Materializar, pero ojalá reflexionemos sobre esto. Y estamos hablando de que hay distintos métodos de lucha, distintas maneras de... Pero la sociedad dominicana ha dado cátedras. En eso, totalmente. En eso, claro, de causas exitosas que ha defendido. Yo recuerdo a Silvano Lora. Ay, Silvano. Una protesta que hizo fue organizar una manifestación en el Mar Caribe con yola. Ay, qué chulo, pequeñas embarcaciones. Qué interesante. Cuando el quinto centenario. Una cosa bellísima. Claro. Y diferente. Que llamó la atención de los medios. Eso es noticia. O a Luis el Gallo. Sí, Luis. Tú sabes los métodos de lucha de Luis el Gallo. Luis el Gallo un día ya trae unas imágenes de una entidad que había hecho. Soltó un grupo de gatos en una comunidad donde los ratones estaban acabando con todo el mundo. Eso tiene su mensaje, profesor. Pero claro. Profesor. ¿Y quién va a ignorar una noticia como esa? Claro, imposible. O lleva un bizcocho para celebrar el segundo aniversario de un hoyo en una calle. Hay que hacer la tarea. Entonces, eso no necesita mucha gente, sino simplemente capacidad de innovación. Y logran más a veces que paralizar el barrio. Porque se paraliza el barrio, sufren los niños, sufren los ancianos. Así mismo. Si hay que paralizarlo, se paraliza, pero eso tiene que ser el último recurso. Recursos para llamar la atención de las autoridades y obligarlas a cumplir con sus deberes. Definitivamente que de eso es de lo que se trata. Bueno, vamos a hacer una pausa porque hoy tenemos 2 entrevistas aquí en 1+1. La primera de ellas va a ser con Luis Peña Núñez, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Luego, como es miércoles, viene Altagracita Paulino, que sigue
con el tema del etiquetado. Una pausa muy breve y regresamos con ambas entrevistas aquí en Uno más Uno.